Bueno, en este último tema que se refiere a los ángulos, recordemos que los ángulos son una abertura que se forma entre dos semirrectas, ¿cierto? Una semirrecta es que tiene un origen, pero no tiene un fin, ¿cierto? No tiene un final. Eso es una semirrecta. Por eso estas lineecitas llevan, en cada uno de los extremos, llevan una flechita que nos indica que continúan. Esos son semirrectas. Y esas semirrectas se unen aquí en un mismo punto, lo vemos acá, formando un ángulo. Entonces, un ángulo consta de las siguientes términos o de las siguientes partes: un lado, otro lado, y donde se unen esos dos lados se llama vértice. Igualmente, esa abertura que forman esas dos semirrectas se le denomina amplitud o abertura. ¿Bien? ¿Cómo podemos nosotros nombrar un ángulo? Un ángulo se puede nombrar utilizando este símbolo que vemos acá, que es el siguiente. ¿Sí? Vemos ahí ese símbolo que quiere decir ángulo, se lee ángulo. Quiere decir ángulo A, B, C. Ángulo A, B, C. Así, de esa manera se nombran los ángulos y se utilizan letras mayúsculas. Siempre se utilizan letras mayúsculas. Entonces, igualmente, en este caso tenemos un lado inicial y tenemos un lado final. ¿Por qué reconocemos que este es el lado inicial? Este que vemos acá es esta semirrecta es el lado inicial, porque podemos observar esta flechita verde que nos indica que parte de acá, que ese ángulo parte de esta línea o de esta semirrecta y termina en esta otra semirrecta. ¿Sí? Termina en esta otra semirrecta. Por lo tanto, esta semirrecta de acá es el lado inicial y esta semirrecta donde termina es el lado final. Entonces lo podemos detectar por eso. Igualmente, acá nos dicen que el lado inicial se puede nombrar de la siguiente manera. Se nombra la primera letra, que es el vértice, y la segunda letra, en este caso la A, quiere decir el lado inicial es BA. Y arribita se le coloca una flechita. Igualmente, el lado final en este caso es BC, que lo vemos acá, BC, ¿sí? Y arribita se le coloca una flechita. Se lee de esa manera. Lado final BC, lado final BC, lado inicial BA. Siempre se le debe ubicar la flechita encima de las dos letras, en este caso de los ángulos. Ya dijimos que entonces donde se unen los dos lados se llama vértice, y la abertura y amplitud. Aquí tenemos unas actividades de aplicación en donde dice colorea la abertura que forman las dos semirrectas del ángulo. Simplemente deben colorear la abertura. Ya como acá nos dicen cuál es la abertura, que es la misma amplitud, ojo con eso, es la misma amplitud, entonces simplemente tienen que colorearla. Luego dice en este segundo ejercicio, dice marca según la clave de rojo el lado inicial, y de amarillo el lado final, y de azul el vértice. Es muy sencillo, solamente tienen que resaltar con rojo, con amarillo o con azul, según lo que nos dicen ahí. Igualmente, encima de la línea tienen que nombrar el ángulo. Recordemos que el ángulo se nombra de esta manera. ¿Sí? Entonces observemos acá este ángulo. Primero, observemos que va el lado inicial. En este caso, ¿cuál es el lado inicial? Según la flecha azul me dice que la semirrecta T es el lado inicial. Entonces podemos decir ángulo, escribimos el símbolo de ángulo T, luego colocamos la letra que va en el vértice O, y luego la letra que va donde termina ese ángulo, la letra M.
¿sí? Ángulo T o M. Ángulo. Igualmente hacen con los siguientes ángulos lo mismo. Recordemos que hay tres. Por ahora vamos a trabajar con, o vamos a observar tres clases de ángulos. Uno de ellos es el ángulo recto, que es el que está formado por dos semirrectas, en donde la abertura que forma tiene 90 grados. Igualmente, los grados, en ese caso 90 grados, se escriben de la siguiente manera: un cerito arribita significa grados, ¿sí? Igualmente tenemos aquí un ángulo agudo. ¿Qué es un ángulo agudo? Es un ángulo que tiene menos abertura que un ángulo recto. Es más cerrado, ¿cierto? Por eso se les llama ángulo agudo. Al contrario del ángulo obtuso, este es más abierto que el ángulo recto. Entonces, en estas dos clases de ángulos, debemos tener como referencia al ángulo recto. El agudo es más cerrado que el ángulo recto y el obtuso es más abierto que el ángulo recto. Tiene más de 90 grados. Aquí se utiliza el transportador para medir los siguientes ángulos. En este caso, nosotros podemos utilizar, a ver si me deja, no me deja acá. Entonces vamos a ir, no me deja utilizar el transportador. No me deja usar el transportador. Vamos a ver si acá, en este caso no. Bueno, después le grabaré un video donde les indicaré cómo medir los ángulos. Bien.